Primero, el presupuesto inicial de apertura, que se le denomina PIA en abreviatura, es el monto presupuestal que ha sido aprobado antes del inicio de un ejercicio fiscal, es decir, es el presupuesto que aprueba toda institución pública a más tardar en diciembre. A partir de ese momento, se entiende que todos los gastos en los que va a incurrir la entidad pública tienen que estar ajustados a ese presupuesto aprobado. Pero en el transcurso del ejercicio se presentan situaciones que motivan en algún momento nuevos recursos que recibe una entidad pública. En el caso de la municipalidad, por ejemplo, puede ser porque ha habido mejor recaudación en los arbitrios, mejor recaudación en el impuesto predial, que no estuvo proyectado al momento de consignarse el valor a obtener para la elaboración del presupuesto del ejercicio que va a comenzar. Porque muchas veces sucede que las personas se acuerdan que le deben a las municipalidades, o por ejemplo se obtienen mayores recursos por las transferencias del impuesto de alcabala, que comúnmente, como son montos que los transfiere Lima, entonces uno hace una proyección, pero pueden venir mayores ingresos. Lo mismo sucede con las transferencias del Foncomún, el Fondo de Compensación Municipal, que proviene del IGB, ¿correcto? Donde el gobierno central, al inicio del ejercicio, antes del inicio, es decir, en diciembre, ya informa cuánto va a ser el monto anual que va a asignar. Pero sin embargo, en el transcurso de los meses vienen saldos mayores, en algunos veces menores, y eso hace que los montos presupuestados se alteren, lo que uno ya había preparado. También, ¿qué puede motivar los cambios? En este caso, el incremento principalmente. Las gestiones que se hacen ante el gobierno central, donde se logra el financiamiento de obras, por ejemplo, para infraestructura, y que no forman parte de un presupuesto propio. Gracias a los expedientes técnicos, a las gestiones que se hacen, como por ejemplo nos ha sucedido a nosotros con el Puente San Martín, ¿no? Una obra de casi 25 millones, donde el gobierno central, vía Ministerio de Vivienda, nos asigna 18 millones. Ese monto definitivamente no aparece en el presupuesto inicial de apertura del 2014, porque recién se asigna en septiembre del 2014. Y por lo tanto obliga entonces a hacer una modificación cada vez que hay esos ingresos adicionales o mayores recursos, como se conocen, o mayores transferencias, obligan a hacer las modificaciones presupuestales para poder terminar con el cierre del presupuesto modificado. Lo mismo sucede con los presupuestos de los muros de contención de Trabaja Perú, por ejemplo. Es correcto, porque por ejemplo nosotros podemos haber empezado, haber consignado, mejor dicho, en el presupuesto 2015 un presupuesto de 10 millones, por ejemplo, que el Ministerio de Trabajo nos haya dicho, les vamos a asignar. Pero si después firmamos otro convenio y nos vuelven a financiar muros, tenemos que hacer justamente una modificación al respecto e ingresar esos montos que van a aumentar el valor del presupuesto. Normalmente lo que se hace es, cuando hay mayores ingresos, hay dos formas de aprobar los presupuestos. Primero, por ejemplo, el presupuesto obligatoriamente lo aprueba el Consejo. Cuando se va a realizar incrementos, cada vez que llegan las nuevas transferencias o los nuevos recursos, se integran al presupuesto en una resolución de alcaldía, forman parte, y después se aprueba el presupuesto modificado, que es el que va a terminar en el año. Normalmente al Consejo se le obliga, sí, necesariamente, que se pronuncie en la aprobación del PIA, ¿correcto? Para los modificados, no necesariamente las normas presupuestales permiten que con la resolución del titular del pliego puedan simplemente integrarse esos montos y se modifique el presupuesto. A nivel nacional, las municipalidades, los gobiernos regionales, ¿están sujetos a estas modificaciones presupuestarias? Claro que sí, todas las instituciones públicas que manejen presupuesto tienen esa oportunidad, ya sea porque mantengan recursos propiamente o directamente recaudados, lo que muchos le llaman recursos propios, o porque haya recursos determinados, transferencias de gobierno central. En consecuencia, cualquier monto digamos, que genere mejor financiamiento, que ingrese y que no ha estado previsto en el presupuesto de apertura, tiene que ser consignado en un presupuesto modificado. ¿Qué nos pasó, por ejemplo, el año pasado? Nosotros tuvimos un presupuesto inicial de 48 millones y terminamos en 99 millones. ¿Producto de qué? De todas las transferencias que hemos recibido por financiamientos de obras, mayores ingresos que hemos tenido nosotros, etcétera. Muy bien, don Jaime, de verdad muchas gracias. No tiene por qué, al contrario. Muchas gracias, y gracias también en nombre de las autoridades que nos siguen a través de Canal 6, y muchos me preguntaban cómo hacer estas operaciones que realmente son institucionales, presupuestarias, y que todos deben conocer
sus fines, sus objetivos y sobre todo su trámite. Claro, y principalmente cuando la gente no tiene el conocimiento adecuado o debido, hay personas malintencionadas que aprovechan esa, digamos, ignorancia en el buen término de la palabra, porque desconocen del tema, para inducirlos en error en la comprensión. Porque en realidad, si fuera el sistema fuera al revés, podríamos decir que sucedió acá: tenías más dinero y terminas con menos. Podría ser. Situaciones que también suceden, como hay casos de entidades que presupuestaron, por ejemplo, ingresos por 20 millones y solamente tuvieron 18. Pero ahí no modificas el presupuesto, ahí simplemente te quedaste con déficit en el presupuesto. Pero cuando los ingresos son mayores, son nuevos, sí hay que incorporarlos y obviamente va a superar lo que se había planificado.